En este trabajo práctico lo que tenemos que hacer es resolver una estructura de un departamento compuesta por losas, vigas y columnas. La idea es repasar el dimensionamiento de estos elementos e integrarlos, cosa que no se hace en estructuras de hormigón, sino que se ve cada uno por separado. Para resolver una estructura lo primero que tenemos que hacer es el análisis de carga, definir qué acciones van a afectar a la misma y a partir de ello podemos resolver las medidas y los materiales de cada elemento. Primero tenemos las acciones permanentes. Tenemos acciones variables y también acciones accidentales. Las acciones permanentes prácticamente no varían en el tiempo, son de aplicación prolongada. Tenemos entre ellas la más importante, el peso propio de los materiales. Hay que considerar todo lo que tenemos sobre la estructura. Y después, dependiendo del tipo de estructura, podemos tener empuje de suelos en un muro de contención, empuje continuado de líquidos en una cuba, fuerzas de pretensado y deformaciones impuestas. Presten atención que no siempre son cargas, pueden ser otro tipo de solicitaciones, pueden ser cargas térmicas también. Las acciones variables dependen del uso del local que estemos calculando. Por ejemplo, un archivo que se llena de papeles va a pesar mucho más que un dormitorio. Ni hablar si hablamos de un estacionamiento donde vamos a tener dos vehículos a la vez. Y tenemos acciones variables debidas a acciones ambientales, que en este caso no le vamos a usar ninguna. En nuestra zona nieve y sismo no juegan. La acumulación de agua es para otro tipo de estructuras. Y viento en edificios hay que considerarlo. Y después las acciones accidentales surgen rara vez, pero son de un gran valor. Por ejemplo, un tornado. Vemos en estos gráficos las cargas permanentes que están durante toda la vida útil de la obra y son constantes. Las cargas variables que varían. Las cargas accidentales rara vez suceden con elevados valores. El ejemplo que vamos a hacer es con un departamento de 2 plantas que se compone de cocina y un estar comedor, una escalera que conecta las 2 plantas en 2 tramos y en planta alta 2 dormitorios y un baño. Tenemos una cubierta, suponemos una cubierta de chapa de zinc, una cubierta liviana que se va a apoyar sobre la viga 11 y sobre la viga 16. Y sobre una viga central tendrá que apoyarse también, pero no la vamos a calcular porque no la vamos a diseñar de hormigón en este caso. Lo que hacemos para determinar la carga que va a llegar a la viga 11 y a la viga 16 es determinar el área de la cubierta. También esta carga va a llegar a la columna 13 y a la columna 14 por medio de esta viga. Podríamos hacerla directamente, esta viga apoyada sobre esas columnas. Yo en este caso lo dividí en 2 porque me quedaba muy cerca y era más simple. Cada faldón tiene 38,3 metros cuadrados. La mitad de ese faldón va a cargar sobre esta viga y la otra mitad va a cargar sobre este. De la tabla 3.1 del CIRSOC, por ejemplo, podemos obtener que el peso de una cubierta de liviana es de 0,25 kN por metro cuadrado. Si lo multiplicamos por ese área del faldón, tenemos un peso de 4,8 kN. Hay que tener en cuenta acá, yo acá porque es una cubierta liviana, pero la pendiente de la cubierta. ¿Por qué? Tenemos un peso por metro cuadrado. El peso no está perpendicular a la superficie. En una cubierta liviana no tenemos mucha pendiente. Pero si tuviéramos un techo de tejas, la superficie que tenemos es mayor. Tenemos todo esto. No podemos tomar esta superficie. Es mayor, en este caso también es mayor, pero poco mayor. Si tenemos más pendientes, esto es más largo.
Bueno, como les decía, la mitad carga sobre esto. Estos 2,4 resultan de dividir por 2 estos 4,8. 2,4 a esta del medio y 2,4 acá. Estos 2,4 los podemos suponer sin mayor error distribuidos uniformemente sobre esta viga, porque vamos a tener todas las cableadas, no, los tirantes que se apoyan equidistantes. Haciendo eso tenemos que nos llega una carga de 0,5 kN por metro. Después tenemos que considerar la sobrecarga, que de la tabla 4.1 también del CIRSOC obtenemos para cubierta inaccesible 1 kN por metro cuadrado. Lo resolvemos de la misma manera por la superficie del techo, lo dividimos en 2 y llegamos a que tenemos 1,8 kN por metro. Sobre la columna 3 y la columna 14 va a llegar lo que estaría de esta viga, que las cargas de esta viga son iguales a las de esta. En realidad en esta viga vamos a tener el aporte de este y el aporte de este faldón de acá abajo, por lo que sería el doble. Para dimensionar la viga primero tenemos que hacer un predimensionado para determinar el peso propio. De la tabla 3.1 del CIRSOC sacamos el peso unitario, tenemos la sección de 20 por 40 que tiene 0,08 metros cuadrados. Si lo multiplicamos por el peso unitario nos quedan 2 kN por metro. Las columnas se puede sacar el peso de la misma manera y llegamos al final que en columnas de 3 metros de 20 por 20, que es la columna mínima, tenemos 3 kN que nos va a aplicar esa columna. Según el método del reglamento, adopta el RFD, estados límites últimos, que lo que hace es mayorar las solicitaciones y disminuir la resistencia, pero a su vez esta disminución de resistencia depende del elemento estructural y de su tipo de rotura. Por ejemplo, si es una rotura dúctil tenemos 0,9, como es dúctil reducimos menos la resistencia que si fuera una rotura frágil, que por ejemplo para columna 0,65 o 0,75 para el corte. Y mayoramos las solicitaciones dependiendo del tipo de solicitación que sea, y a su vez las combinamos después. Las combinaciones de carga están todas ahí en el CIRSOC, intervienen diferentes factores, interviene el viento. Básicamente lo que hace igual siempre es adopta una condición predominante y esa es la que le pone más carga en la combinación, más carga al coeficiente. Pero bueno, en este caso se puede adoptar esta simplificación que lo permite el reglamento de usar solo estas dos combinaciones. También porque no estamos usando todas las otras cargas, serían todas cero. Acá este 1,4, este 1,2, este 1,6 sería el gamma de cada tipo de carga. Entonces, como teníamos la carga del peso propio de la viga 2 kN por metro, la carga del peso del faldón 0,5 kN por metro, y esta es la sobrecarga del faldón 1,8. Ponemos estos valores dentro de esto sería D, sumamos todas las muertas, y esto sería la sobrecarga, y llegamos a que el mayor estado, la mayor combinación, el más desfavorable es este, y se calculará con este la viga. Con una viga simplemente apoyada, determinamos las reacciones, tenemos que son iguales al corte máximo, 15,6 kN, y el momento máximo, Q por L cuadrado sobre 8, es 20,7 kN por metro. También se puede hacer directamente, para simplificar, mayorar cargas y sobrecargas por igual con un coeficiente promedio entre 1,2 y 1,6 de 1,4. Esto viene de los reglamentos viejos que utilizaban el CEB, el europeo. Y verán que tenemos de la combinación esta nos queda 6 kN metro,
y antes teníamos de U2 5,9. Es muy poco por encima, así que se puede usar. También otra que se puede hacer, en vez de mayorar las solicitaciones, es calcular los esfuerzos por separados y mayorar los esfuerzos. Pero esto es más engorroso. Se complica cuando se mezclan más combinaciones, más tipos de carga. Primero tenemos que definir las características de los materiales. Definimos una resistencia especificada del hormigón de 17 megapascales y la tensión de fluencia del acero de 420. Estos valores, como F'C menor que 30 megapascales, beta 1 es 0,85. Si fuera mayor, es otro que está ahí en el reglamento. 0,85 se reduce la resistencia, el K mínimo es 0,096 y como estamos en flexión, el coeficiente es 0,9. Teníamos que nuestro momento último era 20,7 kN. Lo afectamos del coeficiente. Esto no es otra cosa que MN, MU, que tiene que ser menor o igual que phi por M N. Es simplemente esta ecuación. MU es gamma por S, por la solicitación sería. Nos da 23 kN, calculamos el momento relativo, donde tenemos 23 kN dividido 0,20, que es el ancho de la viga, 0,37 la altura útil, desde la fibra superior hasta el baricentro de la armadura inferior, y 14.500 kN², que son estos 14,5 megapascales pasados a las unidades que correspondan. Y nos da un valor de 0,058. El caso A nos da 0,06 y es menor que la cuantía mínima. Entonces adoptamos la cuantía mínima de 0,096. Con esto determinamos que no necesitamos armadura superior y ya podemos calcular la armadura principal, que es la cuantía por el ancho, por la altura útil, por la resistencia minorada del hormigón dividido en la tensión de fluencia del acero. Y tenemos que necesitamos 2,44 centímetros cuadrados. Podemos buscar en alguna tabla que la podemos armar, ahí en internet también, determinar que 2,36 centímetros cuadrados, 3 phi del 10, es aceptable porque no es menos del 95% de lo requerido. Para el corte, ven lo que les decía acá, para el corte usamos un coeficiente de reducción de resistencia de 0,75 porque es una rotura más frágil. Tenemos este apartado del reglamento que nos indica cuándo podemos o cuándo no de utilizar el corte a una distancia D del apoyo. En este caso se puede, se calcula como ustedes quieran por relación de triángulo, determinando la función de corte. En este caso nos da 13,4. Tenemos la limitación esta de la resistencia del hormigón y la resistencia al corte que aporta el hormigón es un sexto de raíz de F'C por B por D. Calculamos y nos da 50,85 kN. Si determinamos que esto nos alcanza, acá lo que hacemos es directamente considerar solo la del hormigón. Y reducimos la del hormigón, nos da 38,1. 38,1 es menor que la solicitación que teníamos, 15,6. Esto de acá está mal, pero igual cumple. Porque yo había dicho que podía usar 13,4. Pero cumple. Solo con el hormigón cubrimos el corte que necesitamos. Entonces utilizamos un estribado mínimo. Lo que hace en el reglamento es diferencia entre más o menos de 30 megapascales. Y en esa diferenciación a lo que llegamos es a que si es menos de 30 megapascales tenemos esta ecuación.
Y esto de acá, 0,33 y FI, si resolvemos, si usamos 420 siempre, de tensión diferencial a 0, es una constante, que es 1,26. Por lo tanto, nos queda que si usamos 420, siempre vamos a tener AB sobre S, tiene que ser mayor o igual a B sobre 1,26. En este caso teníamos una base de 20 centímetros y nos da esto. Si utilizamos DB6 de 2 ramas, tenemos 57 milímetros cuadrados, 0,57 centímetros cuadrados que aporta. Esto tengan en cuenta que es importante las ramas. De 2 ramas es un estribo común. No. Y lo que nos va de 2 ramas, digamos, tenemos 2 Fidel 6 que aportan al corte. Este y este están aportando al corte, por eso 0,57. La separación que nos da es 0,36, pero es mayor que la separación máxima, que en este caso la que manda es D sobre 2. 0,18, entonces adoptamos 15 centímetros. De estas hay que elegir la menor, siempre. Para las columnas lo que voy a hacer es directamente ver cuánto me resiste la columna mínima y después a partir de ahí, si las cargas que voy a tener son mayores que lo que resiste la mínima, calculo la que corresponda, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos que la carga última tiene que ser menor o igual a la carga nominal máxima de la columna reducida por el factor de resistencia, que es 0,65 para columna. La carga nominal máxima es el 80% de la carga nominal. Este 0,80 depende de si la columna es sunchada o si es una columna simple. Si es sunchada, creo que es 0,85. Acá la carga nominal se calcula como 0,85 F1C, esto era beta 1. AG es el área bruta del hormigón, digamos sin descontar el acero, 20 por 20, y AST es el acero, por el área de acero por la tensión de fluencia del acero. Entonces tenemos 0,85 por la resistencia especificada, por el área de hormigón 20 por 20 y por el área de acero, los 4 hierros del 12, más la resistencia que aporta el acero, y nos da que la carga nominal de la columna mínima es 761. Disminuida por el factor porque es columna simple, tenemos que la máxima carga nominal es 609 kN. Cuando disminuimos por el factor de reducción de resistencia 0,65 la carga nominal máxima, nos da que tenemos que la PU de la columna, la carga última que puede resistir esa columna, es 396 kN, aproximadamente 40 toneladas. La carga última, repito, es la carga mayorada. Para los estribos tenemos esta tablita que nos dice que de acuerdo al diámetro de barra, en este caso tenemos menos de 16 milímetros, tenemos Fidel 12, se usan estribos de 6 y la separación es menor o igual al que gane de todos estos. En este caso 12 diámetros de la armadura longitudinal. Por lo tanto, adoptamos dB de 6 cada 15. Yo acá lo que hago es redondear porque importa mucho la parte constructiva. Entonces, si me diera 16,5, no sé cuánto daba esto, pero no, 16,5 no, 15. En fin, teníamos que para esta columna y para esta columna nos iban a llegar las reacciones de esta viga, que eran 15,6 kN, son muchísimo menores que lo que resiste la columna. Y en C3 y C14 va a ser el doble, porque va a recibir lo de esta viga, que esta viga tenía la carga de este faldón y de este faldón, pero igualmente sigue muy por debajo. Para las losas,
tenemos que primero definir los materiales que la van a conformar. Una losa típica es de 10 centímetros de espesor. Una losa típica para estas medidas que estamos trabajando. El contrapiso, carpeta, un piso cerámico y un cielo raso de yeso, de placa de yeso suspendida. De la tabla 3.1 que ya habíamos usado, obtenemos los pesos unitarios de cada material por la unidad que corresponda. Entonces el cielo raso tenemos directamente 0,20 kN por metro cuadrado. El piso cerámico lo mismo. Creo que el piso cerámico, esa carga es para hasta un espesor determinado, te lo pone. El hormigón está por unidad volumétrica. Nosotros lo necesitamos por unidad superficial. Por eso lo multiplicamos por el espesor, 0,10. O sea, esto es lo que pesa un paño de 1 metro por 1 metro. Lo mismo hacemos con el contrapiso, lo mismo hacemos con la carpeta y llegamos a una carga muerta total de 4,7 kN por metro cuadrado. Después tenemos para las sobrecargas, obteniendo de la tabla 4.1 que para balcones de casas menores a 10 metros cuadrados tenemos 3 kN por metro cuadrado y para usos residenciales en todo va a 2 kN por metro cuadrado, excepto en los balcones. Si sumamos, según el método viejo, 4,7 más 2 nos da 6,7. Esos 6,7 kN son 670 kilos. Esos 670 kilos es como una carga típica que hay que tener en cuenta. Acá no me va a dar 670 cuando lo afecto de los coeficientes de los factores de mayor acción de carga. Si usáramos la combinación, entraría en juego el de 670 si usáramos 1,4 por D más L, el promedio de estos dos. Pero acá voy a hacer la comparación de las dos combinaciones de carga. Tenemos tres sectores diferenciados. Balcón, esto es la carga muerta, esto es 1,2 por D más 1,6 por L, era 3 la sobrecarga para balcones y nos da 10,4. Esta es con la que vamos a calcular nuestro balcón. Y en la vivienda, de la misma manera, llegamos a 8,8. Acá tenemos 2 de sobrecarga. 8,8 es la que vamos a usar para calcular. La escalera, hay que fijarse que si tuviéramos un revestimiento granítico, por ejemplo, el peso que tendríamos sobre la escalera sería mayor al del resto de la casa. En este caso yo lo que adopté fue un revestimiento de madera. Tenemos por un lado la estructura y por otro el revestimiento. La estructura en una escalera típica y reglamentaria de 26 por 18, 26 de pedada y 18 de alzada, 10 centímetros de espesor. Consideramos para el peso un espesor promedio, que si se fijan, este área de acá me quedaría completada por este área de acá. Ese espesor promedio me dio 17 centímetros. Tenemos una escalera de 1 metro de ancho. Multiplicamos el espesor por el ancho por la densidad que estábamos usando para el hormigón armado y nos da 4,3 kN por metro. Es una carga, la escalera se va a calcular como una viga. Así que estos 4,3 son distribuidos a lo largo de esa viga, entre comillas. Y después para los escalones, lo que hice yo acá fue determinar, busqué en la tabla que teníamos este peso de escalones de hasta 22 milímetros de madera dura, 0,25 kN por metro cuadrado. Entonces lo que hice fue, cada escalón lo junté con el peldaño y el frente. El peldaño es este de acá, 0,26, el frente 0,18. Si lo multiplicamos los dos por 1 metro de ancho, tenemos la superficie que estaría aplicada sobre este escalón, sobre este escalón, sobre este escalón, que sería de 0,31 kN. Me daría cuando lo multiplicamos por el peso unitario. Como tenemos todos
escalones equidistantes acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Multipliqué por 11 escalones, me da 1,1 y si lo dividimos por el largo de este nos da 0,33 kN por metro en este tramo. En el descanso tenemos en la planta, pueden ver que hay dos escalones compensados, no. Así. Entonces, lo que es peldaño tenemos que es 1 metro por 1 metro esto. Peldaño tenemos 1 metro cuadrado. Y después tenemos este frente, esta diagonal y este frente, considero. La suma de toda esa carga da 0,36 kN. Y si lo dividimos por 1 metro, nos da 0,36 kN por metro. Para simplificar, adopté en toda la escalera la mayor, que es esta de 0,36 kN por metro. Teníamos entonces 4,3 del peso propio del hormigón, 0,36 que es este de acá, nos da 4,7 del peso propio. La sobrecarga eran 2 kN. De la combinación llegamos de vuelta a 8,8. Por eso les decía que cambiaría si sería otro el revestimiento o si variaría el espesor de la losa. De esta tabla podemos sacar el espesor mínimo de losa del CIRSOC para una tensión de fluencia de 420, una losa interior te dice que es esta LN sobre 33 y LN es para losas de armada en dos direcciones la longitud de la luz libre en el sentido del lado mayor. En este caso el lado mayor es 530 dividido 33 a 16 centímetros. Esto no es excesivo. Por eso nos vamos a manejar con esta tabla del libro de estructuras de hormigón armado para edificios del Instituto del Cemento Portland argentino. Nos dice para una armadura cruzada esto está bien. Y fíjense que da 7 centímetros. Que 7 centímetros es lo mínimo igual. Acá lo dice. Nosotros vamos a adoptar 10 porque constructivamente 7 centímetros es, en este caso no sirve. Para determinar los esfuerzos en la losa, lo que vamos a hacer es usar el método de Marcus-Loser. El que agarre usa dos fajas de 1 metro de ancho en las dos direcciones. Primero define, están las tablas, que se consiguen los valores con este lambda, que es LI sobre LX, LI sobre LX. Acá tenemos 348 sobre 530, da 0,66. Si este valor está entre 0,5 y 2, que son los que tenemos en la tabla, es en dos direcciones. Si es menor que 0,5 o mayor que 2, que menos de 0,5 y más que 2 no hay de valor para lambda, no hay en la tabla, se calcula en una dirección. Esto nos indica igual, si hacen las cuentas, estas losas de acá son losas rectangulares, bien definidas. Estas son no cuadradas, pero no son tan rectangulares. Como les decía, entramos acá a la tabla, buscamos el lambda que necesitamos, 0,66 en este caso, y acá tenemos alfa, beta, kappa y rho. Lo que vamos a usar es alfa y beta para determinar el momento en X y el momento en Y. El momento en X está en la dirección de X, del X. Es para la armadura que se ubica paralela al lado X. Y viceversa el momento Y. Tenemos estos valores. Teníamos la carga de 8,8 y según estas ecuaciones, que son las que nos da el método, tenemos que alfa por la carga, por 1 metro de ancho para que nos den las unidades, 530 es LX, 3,44 y MI. Fíjense que nos da mayor el momento en X, en Y, que es el lado más corto. Por lo tanto, como es el lado más corto, la losa es más rígida en esta dirección. Por eso es que el momento es mayor, tiene mayor capacidad para tomar esfuerzo. Acá
esto en los gráficos, en cómo ese momento en una y en otra. También nosotros en esta longitud podemos levantar la armadura y también podemos calcular con un momento menor. Para las reacciones que van a llegar sobre la viga, en realidad en una losa tenemos que las reacciones, a losa en dos direcciones, tenemos que las reacciones son aproximadamente parabólicas. Esta simplificación es aproximada, pero se acerca bastante. Y lo que hace básicamente es decir, bueno, este área la vuelco sobre esta viga. ¿Cómo mostrarles? Acá tenemos, si lo discretizamos, tenemos esta faja, y cuando llegamos acá tenemos esta faja que carga sobre acá, esta faja que carga sobre acá, y así. Bueno, lo mismo acá, si discretizamos, supongamos, de alguna manera, tenemos esta faja que carga sobre acá, esta acá, así y así. De manera más rápida podemos calcularlo con esta fórmula que en definitiva hace lo mismo. Y tenemos esta carga trapecial sobre esta viga y esta carga triangular sobre esta. Bueno, acá están al revés. La triangular sobre esta y la trapecial sobre esta. Y este 15,31 es la Q máxima en el trapecio y en el triángulo. Bueno, ahora procedemos al cálculo. Como el momento X era 3,44 en la longitud en el lado X, en el lado más largo, de la misma manera que en la viga, calculamos el momento nominal, calculamos el momento relativo, verificamos la cuantía, da menor que la mínima, entonces adoptamos cuantía mínima. Tenemos cuantía por el ancho de 1 metro de la faja que estamos calculando, 6,5 que es la distancia útil, en este caso para esta armadura, F' asterisco FI, y nos da 2,15 centímetros cuadrados. Podemos adoptar phi del 8 cada 25. Y en esta distancia es la que yo les había dicho que se podía levantar la armadura. Ahora en el lado ahí tenemos los 7,78, lo mismo. También tenemos menor que la cuantía mínima. Adoptamos cuantía mínima. La distancia útil es un poco mayor, entonces tenemos 2,82. Mayor porque ponemos en el lado más bajo la armadura principal, digamos, la que tiene un momento mayor. Entonces teníamos 2,82, acá adoptamos, podríamos cerca de 17,5, pero es más complicado constructivamente, entonces adoptamos del 8 cada 15. Estos son algunos detalles en donde podemos ver cómo se arma una losa continua, cómo se levantan las barras. En un balcón lo mismo. Tenemos la armadura principal en el balcón por arriba, que se empotra en la viga, y en la losa las barras que levantamos que pueden continuar hasta el balcón. Y esta es una simplemente apoyada. Y acá se puede ver la reducción en los SLI sobre 4 que veíamos. Tenemos esto es para refuerzo en losas continuas. Es por un posible momento torsor que aparece acá en los apoyos. En una losa simplemente apoyada también aparece, pero no lo consideramos. Es mínimo. Según el método no se considera. Bueno, para el losa 2 ahora de vuelta lo mismo, sacamos el lambda, el ley sobre el x, nos da que es en dos direcciones, el espesor mínimo de vuelta lo adoptamos 10 centímetros, buscamos los valores según el lambda y calculamos los momentos en cada dirección.
mx en esta dirección y mi en esta dirección. De vuelta calculamos las reacciones con la Q máxima y procedemos al cálculo. Acá ya directamente la cuantía nos dio la mínima, calculamos con esa. 2,15 nos da la armadura que necesitamos y adaptamos Fidel 6 cada 10. En la otra dirección nos da 2,82. No tuvimos que adoptar cuantía mínima porque nos dio menor que la mínima. Y usamos también Fidel 6 cada 10. Esto lo vamos a usar para el balcón. Fíjense lo que les decía acá, nos dio menor que 0,5 y este valor no lo encontramos en la tabla, entonces no podemos eh, calcularlo en dos direcciones. No sería correcto. Lo que les iba a decir que me olvidé, las losas que vine calculando, todas las consideré simplemente apoyadas en sus cuatro bordes. Entonces la del balcón se calcula como una viga de 1 metro de ancho y la altura de su espesor. El balcón se puede considerar empotrado a la losa o empotrado a la viga. Si lo empotramos en la viga es más complicado, tenemos que calcular la viga de torsión y asegurar la longitud de anclaje para que, de los hierros en toda la viga para que el balcón esté efectivamente empotrado. Es más simple considerarlo empotrado a la losa porque se pueden aprovechar los hierros que vienen de la losa. Se puede, de acuerdo si conviene o no, la losa esta calcularla como continua con esta. Y eso nos genera que disminuyamos el momento en este tramo por el momento negativo que tenemos acá en el apoyo. Hay que tener cuidado si se usan otras condiciones de apoyo en el método de Marcus, hay que compatibilizar los apoyos entre las losas. El sistema así en el tramo de la losa 2 tendríamos una reducción. Acá se ve lo que les decía. Esto es una viga continua para ver lo que estábamos comentando, que el momento máximo acá es 12,2 y acá es 17,6. Esta viga es solo esta viga, con la misma carga, sin el aporte de esta. Que les quiero mostrar que se reduce el momento máximo de esta viga, por lo que podemos reducir la armadura de esta viga si esta se le aporta como viga continua. Una manera aproximada es el momento máximo del tramo que quede como el del tramo menos el que nos aportó el balcón sobre 2, el momento negativo sería este, que es aproximado porque en este caso nos da 11,8 y teníamos 12,2. Pero está bien igual. En este ejercicio no lo consideramos porque ya la losa la calculamos con cuantía mínima, nos dio cuantía mínima. Entonces no podemos reducir más que eso, entonces calculamos por separado. La carga del balcón son 10,1 kN por metro cuadrado, en una faja de 1 metro de ancho nos da 10,4 kN por metro. El momento máximo va a ser Q por L cuadrado sobre 2, es este 7,5 kN metro. Procedemos al cálculo nuevamente, nos da una cuantía menor que la mínima, adoptamos cuantía mínima, multiplicamos por 1 metro de ancho, 8,5 es la altura útil y nos da 2,82 centímetros cuadrados. Yo lo que había hecho era levantar la mitad de las barras de la losa y las continúo hasta el balcón y las aprovecho. Si levanto la mitad de las barras, tengo aportado 1,41 centímetros cuadrados. Porque vamos a tener que nos llega de la losa en el balcón. Si teníamos Fidel 6 cada 10, acá vamos a tener Fidel 6 cada 20, que nos llega de la losa. Entonces tenemos que completar lo que nos falta. En este caso, como es la mitad de lo que nos falta, ponemos Fidel 6 cada 20 de vuelta. Entonces todo el balcón en su malla nos queda conformado con Fidel 6 cada 10. Pero tenemos cada 20 que nos llega de la losa y cada 20 que aportamos de refuerzo.
Y después altura de repartición mínima Fidel 6 cada 25. La carga que nos va a llegar como reacción a la viga en la que por este balcón es de 12,5 kN por metro. La escalera. Les había dicho que solo vamos a calcular un tramo para simplificar para este trabajo. Lo que tenemos es una barra simplemente apoyada, con una carga de 8,8 kN distribuida. Si resolvemos nos queda que 20 kN viene de este apoyo y 18,4 a este apoyo. Hay que tener en cuenta que la carga es gravitatoria, no está perpendicular a todos los ejes. Entonces yo para lo que necesito acá, que como el axil lo voy a despreciar, voy a querer sacar el momento máximo, entonces quiero saber el corte de esta viga, aunque lo vaya a despreciar, dónde se hace cero. Por eso es que descompongo esta fuerza para poder determinar el corte. No sé, como les dije, a 2,31 tenemos el momento máximo, es de 19 kN/metro, porque donde el corte es 0, el momento es máximo, y 14 kN/metro acá. Por lo tanto voy a dimensionar toda la escalera con 19 kN/metro. Tenemos en este caso que el momento nominal nos da 21 kN/metro, el relativo nos da 0,26 y la cuantía 0,31. Entonces adoptamos la cuantía de 0,31. Esto está mal, es 0,31 acá. Es así que con esa cuantía y la altura útil de 7,5, la escalera de 1 metro de ancho nos da 8,03 centímetros cuadrados que necesitamos de armadura. Podemos obtener de esta tabla de separación y secciones nominales que Fidel 10 cada 10 nos da 7,85. Y eso está dentro del 95% de la armadura que nos requiere. De la armadura de repartición no adoptamos la mínima acá por cuestiones constructivas de obra. Si ponemos Fidel 6 cada 25, los operarios no pueden usarla para subir la escalera. En cambio, es costumbre poner este diámetro de armadura para que puedan pisar y subir cuando la escalera no está hormigonada. La viga 4. La viga 4 era teníamos estas así. Y acá teníamos una columna. La viga 4 era esta. ¿Qué le llega? El peso, su peso tiene la carga de su peso propio, la mampostería que tiene encima, la carga de la losa 1 y la carga de la losa 2. Habíamos visto que estas cargas eran trapeciales. Para simplificar y estando del lado de la seguridad, le vamos a poner su carga máxima como una carga continua. Es así que tenemos de la losa 2 17,4, es la losa 1 15,3, de la carga del muro. Esta carga del muro en la tabla del zigzag te la da como una carga volumétrica. Pero bueno, sacas el volumen de un metro lineal de muro por la altura que tenga y te da la carga distribuida por metro. Y la del peso propio. En total esa carga es de 38,8 kN/metro. Ya esto está mayorado porque yo mayoré las cargas en los elementos anteriores. Entonces, resolviendo la viga, tenemos las reacciones, el momento máximo y el corte máximo. Para el momento máximo, acá simplifico toda la rutina, que es todo lo mismo. Adoptamos 0,096 de la cuantía mínima y tenemos 3 Fidel 10. Para el corte máximo, 51,41.
tenemos que a una distancia de D del apoyo es 40,7. El corte aportado por el hormigón es 50,85. BN es 54,3. Por lo tanto, el BSU, como ven, es el aporte del hormigón más el aporte del acero. Tenemos que, en este caso, porque el hormigón no nos llega a cubrir el que necesitamos, vamos a tener que colocar estribos, calcularlos. El BS que necesitamos es de 3,4, sale de restar el BN que tenemos, le restamos el que nos aporta el hormigón y obtenemos, despejamos de acá. Tenemos una limitación para el corte resistivo por armadura, que es esta fórmula, 2/3 de raíz de F'C por el ancho por la altura útil, que acá nos dio 203,4. Por lo tanto estamos bien. Resolviendo, tenemos que BS es la que nos pedía acá, 3,4, altura útil, tensión de fluencia, esto es por pasaje de unidades para que nos dé todo, lo pueden seguir tranquilos, y nos da que necesitamos 0,22 centímetros cuadrados por metro. Si utilizamos dB del 6 tenemos 0,57 centímetros cuadrados en cada estribo, porque son dos ramas. Despejando esto con esto, llegamos a que la separación entre estribos sería de 2,60 metros. Eso es totalmente ilógico y la máxima era de 0,18 y adoptamos cada 15 centímetros. Sobre la otra viga tenemos diferentes cargas que nos aplican sobre la misma. Vamos a tener el peso propio de la viga, que era 2 kN por metro. Tenemos la carga del muro que está sobre toda la viga. No, perdón, eso no. Sobre toda la viga, la otra que está es la de la losa 1, que es 15,3 kN por metro. Después tenemos la de la escalera, que llega hasta acá nomás, que son estos 20 kN por metro. Y la del muro y la de la losa 2 están aplicadas solamente de este lado de la losa. Revisen en el planito y lo van a ver mejor. Que son de la losa 2 17,4 y del muro 4,1. En este caso hice lo mismo para la carga trapezial, la simplifiqué como uniformemente distribuida. Y después también tenemos esta carga puntual, que es la que nos viene de la viga, la que está al costado de la escalera, es la reacción de esa viga. Con todo este merengue de cargas se puede resolver la viga, sus reacciones y sus diagramas de fuerzas internos. Y de ahí vamos a usar este corte para calcular. En realidad vamos a usar el de la distancia D. Y este momento máximo. Con el momento máximo llegamos a una cuantía de 0,14 y nos da esta sección que necesitamos. Combino para arrimar más el resultado con 2 phi del 12 y de un phi del 10. Esto hay que hacerlo en todo. Hasta ahora no tenemos ningún caso que sea complicado, pero hay que verificar la separación entre barras. La separación entre barras está acá. Lo que yo obtengo, estos 20 son el ancho de la viga. Estos 2,5 son los recubrimientos de cada lado. Este 1,2 son los phi del 12, 2 phi del 12, 1,2 centímetros de diámetro. Y este es el diámetro de la barra del 10. ¿Y por qué he dividido 2? Porque entre las tres barras tengo dos espacios. De vuelta verificamos el corte de la misma manera. Hacemos todo el procedimiento y llegamos a este 56,43 porque es a una distancia D, no uso el máximo. Llegamos a que necesitamos con phi del 6 de dos ramas una separación de 37 centímetros,
que es mayor que la máxima, que era 18, y volvemos a adoptar 15 porque es más fácil constructivamente. Esto es una comparación de por qué conviene, si tenemos una viga continua, calcularla como continua y no como dos vigas simplemente apoyadas. Una viga continua, este momento que tenemos acá nos hace reducir este momento que tenemos acá, que si fuera simplemente apoyada sería q por l cuadrado sobre 8, y acá es q por l cuadrado sobre 14. O sea, es casi la mitad, lo dividimos por un número que es casi el doble. Este 14 es casi el doble que 8. Supuse acá una viga cargada completa con 30 kN por metro, con luces de 5 metros. Y en el tramo, si usáramos el momento de máximo, esta sería la simplemente apoyada, nos da un momento máximo de q por l cuadrado sobre 8 igual a 93,8. Nos da que necesitamos 7 centímetros cuadrados de acero. Y acá tenemos la continua. El momento máximo q por l cuadrado sobre 14 es 53,6 kN, nos da 3,7, casi la mitad. Esto es importante, que cualquier cosa que proyecten tiene que ejecutarse de esa manera, porque ustedes están haciendo un montón de hipótesis que si no se ejecuta de esa manera pueden no cumplirse. Supongamos, si calculáramos como viga continua y las hacen simplemente apoyadas, este momento sería el doble del que ustedes calcularon. Esta es la viga 2 y 6. Está la 2 y está la 6. La viga medianera. La calculé como viga continua. Acá le puse las cargas triangulares que teníamos supuestas de la losa. Esta es de la losa 2, esta es de la losa 1. Esta 2 es el peso propio y este 4,1 completo también es en la carga de los muros. Y tenemos estos resultados de valores. Calculamos para este momento máximo, que necesitamos 3 phi del 10. Tenemos que usar cuantía mínima. Y para este momento máximo negativo necesitamos también 3 phi del 10. Para ver dónde necesitan el acero, siempre piensen dónde va a estar traccionada la viga. Si esta viga simplemente apoyada se deforma, vamos a tener que su deformada va a ser aproximadamente una cosa así. Acá la viga se tracciona abajo y acá se tracciona arriba. Entonces la armadura necesaria que se calculó para este momento va arriba y la que es necesaria para este momento va abajo. Este no lo calculé porque es menor que este y por simplicidad constructiva ya para esta parte se necesita la cuantía mínima. Entonces para este va a ir cuantía mínima también porque es menor. El corte, uso el corte máximo directamente, que es de 34,5 y es menor que el corte que la resistencia al corte que nos aporta el hormigón. Y para el estribado usamos el mínimo que ya se había calculado y el fiel 6 cada 15. Para las columnas, como les dije, primero lo que voy a hacer es verificar que ninguna me sobrepase lo que aguanta la columna mínima. En este caso, la columna más solicitada es la columna 4, no, eso está mal, es la columna 3. Esto no, es la 3.
teníamos que la columna mínima resistía hasta 390 kN. Nosotros tenemos que acá la 3 nos llega una carga de 125. Estamos sobrados. Entonces la columna mínima reglamentaria que vamos a usar para todo es la de 20×20 con 4 Fidel 12 y estribos de 6 cada 15 centímetros. Más o menos en resumen lo que hay que hacer es seguir el camino de las cargas para toda la estructura. Nosotros empezamos por el techo. El techo se apoya en las vigas de planta alta. Las vigas de planta alta se apoyan en las columnas. Y esas columnas pueden descargar. Lo ideal es en columnas de planta baja para que sigan la línea de las cargas. O pueden apoyarse en vigas. Después en el entrepiso tenemos la losa con toda la carga de lo que le venga. Y esa losa se va a apoyar en las vigas. Las vigas van a recibir carga de esas losas, van a recibir carga de todo lo que tengan encima, los muros, si tienen alguna columna intermedia. Si no la tienen, no. En este caso no pusimos ninguna. Así que tenemos en las vigas las losas, la carga de las losas y la carga de los muros en el caso de que los haya. Y estas vigas van a transmitir carga a las columnas de planta baja. En este caso tenemos en las columnas de planta baja que se nos suman la carga que son las reacciones de las vigas del entrepiso y las que vienen de las columnas de planta alta.